Muy buenos días con todos. Bienvenidos. Ok, por favor, enciendan las cámaras. Vamos a comenzar tomando lista. Vamos a encender las cámaras, por favor. Ok, aquí tenemos la lista. Viernes 29 de enero. Atención a la lista, jóvenes. Responda presente. Javier Álvarez. Presente. María Arellano. Presente. Milka Yovim. Milka. Faltado. Edward Barahona. Presente. Listo. Presente. Eric Barreto. Presente. Listo. Ah, ya, Milka sí está. Ya, ok. Sí, profe, solamente que la cámara no me prendía rápido. Ya, ok, no hay problema. Eric Barreto sí está. Sí, profe, sí, presente. Ya, ok. Gary Bravo. Presente. Katia. Presente. Derek Chamorro. Presente. Ok. Clovis Cornejo. Clovis. Valeria Fajardo. Presente, profesor. Presente. Ya, listo. Falto yo. Ani Guerrero. ¿Quién? ¿Quién falta? Presente. Tío Gallo. Ah, ya, sí es verdad. José Chillogalli, presente. Ya, listo. Saúl Hidalgo. Presente. Alison Martínez. Alison Martínez. Presente. Listo. Justin Moreira. Presente. Anabel Ojedis. Presente. Rachel Ortega. Presente. Zuleika Paredes. Presente. Manuel Pilay. Presente. Sebastián Pinto. Paulette Riera. Presente. Ok. Seguimos con Julio Rodríguez. Presente. Dylan Salas. Presente. Kelly Suárez. Presente. Derlis Vera. Presente. Giovanna Yulán. Presente. Y Ashley Zavala. Presente. Muy bien, perfecto, jóvenes. Todos están presentes, excelente. Les felicito, muy bien. Ok, jóvenes. En el día de hoy vamos a continuar viendo un apasionante capítulo de la historia de la iglesia en todo el planeta. Luego vamos a ver algunos detalles de la iglesia, de la historia de la iglesia en Latinoamérica. Pónganle atención a estos detalles porque es muy importante conocerlos, jóvenes. Muy bien, hemos visto los orígenes de la iglesia, hemos hablado de la gran basílica. A ver, ¿cómo se llamaba esta basílica? ¿Quién se acuerda? La basílica de... ¿Y dónde estaba ubicada? Correcto, a ver, repita. De San Pedro. Excelente, correctísimo. Esta es la basílica de San Pedro. ¿Y dónde queda? En Guayaquil, ¿cierto? Vaticano. En Roma. En Roma, sí. Ya, exacto. Exacto, muy bien. Queda en la ciudad de Roma, dentro de lo que es el Estado Vaticano, la famosa Basílica de San Pedro. Es una joya del cristianismo y de la cultura del mundo. Es patrimonio cultural de la humanidad y realmente es un tesoro. Es increíble e incalculable el valor de este templo, de este lugar. Bueno, hemos visto la historia de la iglesia desde los orígenes. Cristo funda la iglesia católica junto con los 12 apóstoles. Hemos visto cómo se establecieron las primeras comunidades cristianas, quiénes fueron los padres apostólicos. Acuérdense que padre apostólico se le dice a aquellos sucesores de los apóstoles que conocieron directamente a uno de los 12 apóstoles. ¿Sí? Aquí tenemos Constantino y el edicto de Milán. Esto es importantísimo, jóvenes, porque con el edicto de Milán, el edicto es una ley, jóvenes, del emperador. Se dio libertad a los cristianos para que puedan vivir en todo el imperio romano y ahí es donde creció la iglesia católica
Y sobre todo cuando el emperador Constantino decide hacerse cristiano, se hace bautizar y el emperador le regala muchas riquezas y muchos bienes a la Iglesia Católica. Y no solo los bienes y las riquezas, sino el poder que comienza a darle al Papa y a los obispos. Y ahí es el momento, jóvenes, en que la Iglesia Católica comienza a volverse una institución muy, muy, muy poderosa en todo el mundo. Hubo un tiempo, jóvenes, en que se llegó a decir que el Papa era más poderoso que el mismísimo emperador. Imagínense qué terrible, jóvenes. Y por un lado eso le hizo daño a la Iglesia. ¿Por qué razón? Porque se mundanizó demasiado. Los obispos tenían muchas riquezas, ostentaban de sus riquezas como si fueran príncipes y se olvidaron de que Jesús, el fundador de la Iglesia Católica, de que Jesús fue un carpintero muy pobre y muy humilde y que la esencia de la religión no era vestirse como príncipes o como emperadores romanos, sino que la esencia de la religión del cristianismo católico era vivir en el amor a Dios y amando al prójimo, haciendo el bien al prójimo y viviendo con humildad. Como que se olvidaron de eso. Pero no todos, sino solo las principales autoridades. Entre la gente sencilla y humilde del pueblo, siempre en toda la historia han existido excelentes cristianos que han sabido vivir bien su religión y su fe. Luego vinieron las herejías, aquí está la de Arrio y la de Nestorio. Una herejía es una idea contraria a la doctrina de una religión. Luego vino el monacato. Acuérdense que los monasterios eran esos edificios donde vivían los monjes y ahí ellos se dedicaban al estudio, a la oración, y ellos eran los que copiaban a mano los libros. Antiguamente, jóvenes, eran los monjes, eran las imprentas del mundo. Imagínense, no había copiadoras, ni escáner, ni imprenta, ni nada. Es decir, para hacer un libro había que escribirlo a mano. Y para hacerle copias a ese libro, los monjes se sentaban, por ejemplo, 50 monjes sentados en una sala y uno de ellos les dictaba. Entonces todos iban copiando en papiros, en pergaminos, en libros, etc. Por eso, jóvenes, la Iglesia Católica es muy importante para la ciencia y la cultura, porque ella fue en ese tiempo donde no había imprenta, no había bibliotecas en los municipios ni nada, pues en ese tiempo era la Iglesia Católica la que guardaba y cuidaba todos esos libros para que no se pierda la cultura y el conocimiento. Luego vino San Agustín, ya les hablé de esto, y el Papa León Magno. Esto también ya les hablé, ¿no? ¿Ya les hablé de esta parte o no? A ver, Derlis Vera, recuérdeme si hablamos de esta parte. No, profe. Ah, ya. Listo. No, ese nunca nos habló. Ya, entonces ahora vamos a empezar desde aquí. Bueno, jóvenes, resulta que en la historia de la Iglesia hubo un papa al cual se le dio el título de Grande. Por eso este papa es el Papa León el Grande, que en latín se dice León Magno. Y la palabra magno viene de la palabra latín magnum, como el helado. ¿Sí? ¿Quién no ha probado el helado Magnum? Creo que todo el mundo, por lo menos, lo hemos visto, si es que no lo hemos probado, ¿no? Es helado grande, el helado Magnum. Bueno, pues la palabra Magnum viene del latín y significa grande. Y era un título que no se le daba a cualquiera, jóvenes. Era un título que se le daba a personas verdaderamente importantes del mundo. Bueno, pues este papa, que estuvo al frente de la Iglesia Católica durante 21 años, del 440 al 461, fue un gran líder de la Iglesia de los primeros siglos y fue testigo de la desintegración del Imperio Romano ante las invasiones bárbaras. Resulta, jóvenes, que en el norte de Europa, lo que hoy en día es Alemania, Holanda, Noruega, vivían unas tribus muy violentas y muy sangrientas. A esas tribus los romanos les llamaban los bárbaros, porque eran gente muy grande, de estatura muy alta, de cabellos rubios, ojos azules, y eran muy violentos, llenos de una violencia. Hasta las mujeres de los pueblos bárbaros, los romanos decían que lo único más peligroso que un hombre bárbaro es una mujer bárbara. Imagínense,
¿Saben por qué, jóvenes? Porque a tal punto eran violentos y eran llenos de valor y de coraje y al mismo tiempo de lealtad hacia su pueblo, que incluso las mujeres iban a la guerra llevando a la familia y a los hijos. Y cuando los hombres ya no podían más, las mujeres salían con espadas a matar a los soldados y a defender a sus hijos y a defender su tierra o a conquistar nuevos pueblos. Por eso a estos pueblos tan violentos les decían los bárbaros. Bueno, pues resulta que Roma, desde el norte del imperio, comenzó a ser atacada por las tribus bárbaras. Y comenzaban los bárbaros, invadían pueblos, invadían regiones, montañas enteras, y los iban ganando terreno y los hacían retroceder a los romanos. Entonces, pues hubo un líder de estos pueblos bárbaros que se llamaba Atila. Y en el 425, Atila prácticamente llegó a Roma ya con parte de su ejército bárbaro. Jóvenes, esas guerras, no sé, ¿alguien de ustedes ha visto la película El Gladiador? ¿Quién ha visto la película El Gladiador, joven? Ah, ¿quién ha visto? Justin Moreira, ¿sí la ha visto? Ya, Sí, profe. ya, correcto. Voy a mostrarles un poquito para los que no la han visto. Más o menos esa película retrata excelentemente bien cómo eran esas guerras de los bárbaros y esas guerras contra los pueblos bárbaros. Así se peleaban las guerras en ese tiempo. No habían aviones, no habían tanques de guerra, no. Mire, aquí tenemos una escena. Miren, aquí vemos al ejército romano, que era un ejército profesional, era un ejército muy profesional y tenían mucha estrategia, y lo vemos al emperador. Tenían muchas estrategias, muchas armas, estaban bien organizados, habían generales que comandaban, habían gente especializada en lanzar las flechas, gente especializada en lanzar catapultas con fuego, gente especializada para la caballería, y había un general al mando de todo eso. Entonces las tropas de los romanos eran muy bien organizadas. Y cuando iban a la guerra realmente eran una maquinaria de matar. Era increíble el poder que tenían los romanos a nivel militar. Pero a pesar de todo esto, jóvenes, a pesar de todo esto, los pueblos bárbaros, miren, ahí es, miren, esta es el prototipo de lo que era un bárbaro. Era gente muy grande, muy violenta, casi casi los romanos les decían que ellos eran tribus salvajes, que eran tribus que no conocían la civilización. Ellos, los bárbaros, en cambio, no eran muy organizados, pero eran en cambio extremadamente violentos y numerosos. Por eso es que siempre estaban en constante guerra el Imperio Romano con las tribus bárbaras. Miren a ese nivel de violencia que se llegaba. Entonces, bueno, para que tengan una idea, jóvenes, así se enfrentaban antiguamente las guerras. Y en medio de estos tiempos, aunque bueno, estamos hablando aquí, me parece que el emperador en este momento histórico de esta guerra es Marco Aurelio. Bueno, esto es mucho más antiguo. Marco Aurelio es más antiguo que el Papa León Magno. Pero en tiempos del Papa León Magno, aunque en esta batalla y en tiempos de Marco Aurelio, los romanos los vencían a los bárbaros y más bien los expulsaban a los bárbaros, los hacían retroceder, pero cuando estuvo el Papa León Magno, los papeles comenzaron a invertirse. Es decir, los romanos en vez de ganar las guerras, comenzaron a perderlas. Y ahí es donde comienza, jóvenes, el protagonismo del Papa León Magno, porque el Papa León Magno llega a convencer a Atila, uno de los jefes de las tribus bárbaros, lo convence de que abandone Roma, porque Atila estaba ya dispuesto a conquistar Roma. Entonces, por eso se lo considera el Papa León Magno. Era tan importante que llegó a evitar una guerra y llegó a evitar la invasión de Roma. Imagínense. Bueno, más tarde, en el 476, finalmente Roma ya no pudo más, ya no pudo resistir más y cayó. Cayó en manos de los bárbaros. Estos pueblos, esas tribus bárbaras llegaron a Roma, la invadieron, la saquearon, mataron, destruyeron lo que más pudieron, etc. Y es ahí donde el Imperio Romano comienza a desbaratarse por completo. Y como en el Imperio Romano ya estaba difundido el cristianismo,
Resulta que el Imperio Romano políticamente se divide en dos partes, el Imperio de Oriente con su capital Constantinopla y el Imperio de Occidente con su capital Roma. ¿Cuál de las dos partes cayó más y se hizo pedazos? Fue la parte occidental, que tenía a Roma como capital. Entonces, pues el Papa vivía en Roma, fíjense, y en cambio la parte oriental del imperio tenía como capital a Constantinopla, que es una ciudad fundada por Constantino, de ahí viene el nombre Constantinopla, Constantino, y resulta que en esta ciudad que existe hasta el día de hoy, y esa ciudad se llama Estambul, pues resulta que en esa ciudad se elige que los católicos que tendrán como máxima autoridad al patriarca de Constantinopla. Y ahí, jóvenes, es donde comienza a dividirse la iglesia por primera vez. Entonces, la iglesia de Oriente sobrevive a los pueblos bárbaros y continuó siendo parte del imperio bizantino. Y ellos consideraban al patriarca como la cabeza de la iglesia. Y ellos decían que la iglesia católica no tiene un solo líder, sino que ellos decían que la iglesia católica tiene dos líderes que son iguales, que tienen el mismo poder. Y entonces ellos decían que tanto el Papa que vive en Roma como el patriarca que vive en Constantinopla, los dos tenían el mismo poder. Y que ellos, los católicos de Oriente, ellos iban a obedecerle directamente al patriarca de Constantinopla. Y ahí es donde se divide por primera vez la historia de la Iglesia Católica. Muy bien, pasamos a un nuevo capítulo de la historia de la Iglesia. Estamos hablando de la historia en los comienzos de la Edad Media. Esto significa desde el siglo VI hasta el siglo o hasta el año 1054 aproximadamente. Estamos hablando de inicios del siglo XI, básicamente. Entonces, la Edad Media duró varios siglos y vamos a ver de qué se trata. En la Edad Media son los monjes los que preservan la fe, porque estos eran los centros de cultura y conocimiento con las bibliotecas y las escuelas. Vamos a ver si estuvieron atentos. A ver, Ivette Zavala, ¿cómo se imagina usted, Ivette, que antiguamente, cuando no existían impresoras, ni escáner, ni fotocopiadora, ni imprentas, cómo hacían los libros? ¿Cómo los reproducían? A ver. Los escribían. Correcto. ¿Y quiénes se encargaban de escribirlos? Los romanos. No, exactamente no. Bien, Eduardo Barahona, bien, exacto. Ya le voy a dar la respuesta, Ivette. Eran los monjes los que escribían esos libros. Los monjes. Ustedes van a decir, profe, ¿y qué es un monje? Bueno, resulta que en la Iglesia Católica, así como hay mujeres que deciden consagrar su vida a Dios y vivir dentro de un convento, así como por ejemplo las hermanitas del colegio. Ellas son religiosas, consagradas a Dios, dejaron a su familia, dejaron a papá y mamá y ellas viven en un convento. En este caso, bueno, el colegio es para ellas a la vez el convento y ellas ahí viven día y noche para trabajar y servir a Dios y a las personas por medio de la educación. Bueno, pues Ivette Zavala y todos los compañeros, hace 1600 años no existían imprentas, no existía computadora ni internet. Entonces, como dijo Ivette, cuando se quería escribir un libro, lo que se hacía era escribirlo y a mano. Y si usted quería hacerle una copia de ese libro, usted no podía ir a la tienda de la esquina a sacarle copias o al cyber a sacarle copias. ¿Qué era lo que hacían? Pedían a un monasterio donde estaban estos monjes y les decían, hágame 100 copias de este libro. Y para hacer las 100 copias del libro, ¿qué hacían los monjes? Tenían que escribirlos a mano uno por uno. Pero como esos monasterios tenían muchos monjes, ponían a los monjes en una sala, por ejemplo, 50 monjes, los ponían sentados en unos escritorios y uno de ellos comenzaba a dictar. Y todo el mundo iba escribiendo a mano y después de varias semanas o meses sacaban las 100 copias del libro. Así funcionaban, jóvenes, y así de importante fue la Iglesia Católica para preservar la cultura,
Por eso los monjes que eran sacerdotes, los monjes eran religiosos, sacerdotes varones, ¿sí? Ellos se encargaron de preservar la cultura y el conocimiento gracias a sus bibliotecas y gracias a sus escuelas. ¿Saben por qué también, jóvenes? Porque en aquel entonces los únicos que podían leer y escribir eran los sacerdotes. ¿Y en qué idioma escribían los libros? Pues mayoritariamente los escribían en el idioma del Imperio Romano. Derlis, ¿cuál era ese idioma? Romano. ¿No se acuerda el idioma del Imperio Romano? ¿Cuál era? A ver, ¿quién se acuerda? Vamos a googlear esa parte. Giovanna Yulán, ¿cuál era el idioma del Imperio Romano? Bien, Eduardo Barahona, correcto. A ver, Giovanna, ¿usted tiene alguna respuesta? No recuerdo, profe. Ya, bueno, acá Hebreo. Latín. era el latín. Ajá, correcto. El latín era el idioma que se hablaba y se escribía en ese tiempo. Y los únicos que sabían el latín eran los sacerdotes y los religiosos de los monasterios, es decir, los monjes. Claro que las autoridades, el emperador, etcétera, ellos tenían profesores particulares y también sabían. Pero en ese tiempo, jóvenes, solo el que tenía muchísimo dinero o el que vivía dentro de un monasterio aprendía a leer y escribir. A la demás gente ni siquiera le interesaba mucho eso. A la gente lo que le importaba era saber cultivar la tierra, crear los animalitos en la granja y nada más. Pero los monjes fueron los únicos que se preocuparon de hacer copias de libros para preservar la cultura y el conocimiento. A ver, le voy a preguntar a Milka. A ver, Milka, ¿qué tipos de libros usted considera que los monjes copiaban a mano en mayores cantidades? ¿Qué tipos de libros? ¿O libros de qué? ¿De qué materia serían? Sería de religión. Ya, correcto. Claro, la Biblia sobre todo, ¿no? Pero les tengo una sorpresa. Resulta que los monjes no solo copiaban libros de religión, ellos copiaron miles y miles de libros de filosofía, astronomía, de matemática, los libros de filosofía de Aristóteles, los diálogos de Platón, los libros de matemática de Pitágoras, de Tales de Mileto, de esos filósofos antiguos. Es decir, los monjes no solo se dedicaron a copiar libros de religión o la Biblia, al contrario, ellos se dedicaron a copiar todo tipo de libro que tenga conocimientos filosóficos y cultura. Por eso, jóvenes, es que estos monasterios fueron un tesoro para la humanidad. Hay gente que hoy en día dice, no, es que la Iglesia Católica no cree en la ciencia, los sacerdotes son enemigos de la ciencia, ellos no creen porque la religión y la ciencia no se llevan, son enemigas. Mentira, señores, mentira. La religión y la ciencia sí se llevan y se llevan muy bien. Y es por eso que los monjes no solo copiaban la Biblia, sino que los monjes copiaban libros de filosofía, de matemática, de geometría, de ética, las historias antiguas de los griegos, la Ilíada de Homero, la Odisea de Homero, la copiaban ellos. Y gracias a ellos han llegado hasta el día de hoy esas obras a nuestros días para conocerlas y para desarrollarnos como civilización. Miren qué importante, jóvenes, por eso la historia de la Iglesia Católica. Seguimos. Luego tenemos los monjes celtas en Irlanda. Aquí viene, les voy a contar, jóvenes, una anécdota porque es importante conocer todo esto. Resulta que en Irlanda, a ver, ¿dónde queda Irlanda, jóvenes? En África, ¿cierto? Ahí queda Irlanda. No, en parte de Europa. Ah, correcto, Europa Derly. es. Bien, bien, Derly, muy bien. Irlanda queda en Europa. Cerca de bueno, es parte prácticamente de lo que es hoy en día Reino Unido, Inglaterra, ¿sí? Entonces queda en Europa, Irlanda. Pero resulta que en Irlanda, los pueblos que antiguamente vivían en Irlanda tenían otro tipo de religiones y tenían otro tipo de sacerdotes que ellos los llamaban los druidas. Eran una especie de sacerdotes celtas que a veces combinaban una especie de brujería, de oscurantismo, con creencias propias de esos pueblos, etc.
Entonces en esos pueblos fue muy duro al inicio que la gente crea en el mensaje de Cristo y que la gente quiera hacerse bautizar y quiera cambiarse de religión para ser cristiano. Casi nadie quería ser cristiano en ese tiempo. Es más, más bien querían expulsarlos a los cristianos, matarlos, etc. Hasta que llegó un obispo que se llamó San Patricio. Y al ver que estos pueblos, estas tribus de Irlanda, no creían en el mensaje de Cristo y ellos decían, no, si los sacerdotes de nuestras religiones, los druidas, ellos también hacen cosas muy poderosas y espectaculares. Y entonces a San Patricio se le ocurrió lo siguiente y le dijo, vamos a poner a prueba y vamos a demostrar quién es el Dios más poderoso. A ver, le dijo, traigan al sacerdote de sus religiones, al sacerdote más poderoso que ustedes tengan. Y ya lo trajeron. Y después les dijo San Patricio, a ver, les propongo lo siguiente. Aquí en medio del pueblo, prendan una fogata gigante. Y trajeron leña y prendieron una fogata, una hoguera enorme. Las llamas llegaban como una casa de 2 pisos. Era una fogata inmensa. Y San Patricio les dijo lo siguiente, a ver, los reto a hacer lo siguiente para demostrar quién es el verdadero Dios. A ver, los reto a que el sacerdote de ustedes y yo vamos a entrar y nos vamos a meter en la fogata. El que salga vivo de esa fogata, eso quiere decir que su Dios es el Dios más poderoso. Y el sacerdote de los druidas aceptó el reto e ingresó junto con San Patricio a la hoguera, al fuego. Y cuenta la leyenda, las tradiciones, de que de esa fogata solo salió vivo el obispo San Patricio, mientras que el otro sacerdote se quedó dentro de la fogata y murió. Entonces ahí San Patricio utilizó ese signo para demostrar quién era el Dios más poderoso. Así que el vencedor de ese reto fue el Dios de los cristianos. Y desde ahí, jóvenes, la Iglesia Católica en Irlanda es muy, muy, muy fuerte. Muy fuerte. Hasta el día de hoy, jóvenes, la inmensa mayoría de irlandeses son católicos, a pesar de que viven cerca de Inglaterra. En Inglaterra no son católicos, sino que la mayoría son anglicanos. Muy bien, seguimos, jóvenes. Luego aparecieron los monjes benedictinos con San Benito. Ellos tenían una regla de vida común. Su regla de vida era trabajo y oración. El lema de ellos en latín era ora et labora. ¿Qué significa ora et labora? Eso significa reza y al mismo tiempo trabaja. Reza y trabaja, reza y trabaja. Ese era el lema de ellos, de los monjes benedictinos. Sí, miren, jóvenes, que muchas ciudades europeas, a ver, lea el último puntito, por favor, Giovanna Yulán. Lea el último puntito de esta diapositiva. Muchas ciudades europeas tienen como origen un monasterio alrededor del cual se juntaba la población. Correctísimo. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que los monasterios prácticamente Venían a ser fundaron... como iglesias. Disculpa, Erlis, no te escuché bien. Los monasterios venían a ser como iglesias en ese tiempo. Claro, exactamente. Los monasterios eran construcciones que tenían una iglesia dentro, pero no solo tenían iglesia, los monasterios tenían también tenían lugares para estudiar, tenían comedores, tenían huertos, tenían un montón de cosas. Era como una ciudad pequeñita, amurallada. Bueno, resulta que muchas ciudades, jóvenes, muchas ciudades en la antigüedad crecieron, fueron fundadas alrededor de monasterios. Aquí les voy a mostrar algunas imágenes de monasterios antiguos, jóvenes. A ver, vamos a ver, les comparto la pantalla. Ya, observen esto. Miren, esto era un monasterio, jóvenes. Observen la imagen que está destacada más grande. Así eran los monasterios, eran construcciones, eran edificios cerrados. Miren, es como si fuera un inmenso colegio, miren. Y dentro tenían lo que es la capilla. Pero el monasterio también tenía tierras de cultivo.
Entonces, esas montañas, esas laderas cerca del monasterio, era para que los monjes salgan a trabajar y ahí sembraban y cultivaban sus propios alimentos. Y aquí en estos pabellones inmensos, en estos edificios, aquí funcionaban los dormitorios de los monjes, de los sacerdotes, porque ahí vivían, ahí dormían, ahí vivían todo el tiempo. Ahí funcionaban las bibliotecas, ahí estaban los locutorios, estaban los lugares donde ellos copiaban los libros a mano, estaba el comedor, estaban capillas más pequeñas, dentro en la placita habían jardines, etc. Así estaban construidos los monasterios. Hay monasterios realmente impresionantes. Bueno, en muchas religiones hay monasterios, pero bueno, nosotros en este momento pues nos referimos a los monasterios católicos. Miren este monasterio de aquí, si no recuerdo mal, a ver, este se parece, claro, este es el que está al pie del monte Sinaí. El monte Sinaí es la montaña donde Dios le dio a Moisés las tablas de los 10 mandamientos. Y al pie de esa montaña se construyó este monasterio. Miren, este era un monasterio, jóvenes. A ver, dense cuenta. Tenía una muralla, la muralla es un muro gigantesco y muy poderoso, muy fuerte, para resistir ataques o para resistir robos de bandidos que a veces llegaban por esos lugares a quererse robar todo. Entonces tenían murallas para protegerse. Y dentro del monasterio tenían la capilla, como les decía, tenían diferentes lugares, diferentes casas que se utilizaban para dormitorios, para bibliotecas, para lugares de estudio, para lugares de copiar los libros, lugares de oración, etc. Y entonces miren, ¿qué es lo que sucede alrededor del monasterio? Observen en la parte derecha de la foto de este monasterio. Comienzan a construirse pequeñas casas cerca del monasterio. ¿Por qué construían ahí? Porque si estaban cerca del monasterio, los monjes muchas veces regalaban comida de lo que ellos cosechaban y ellos ya tenían bastante comida, tenían suficiente, entonces le regalaban a la gente. Entonces, claro, la gente iba y le gustaba vivir cerca del monasterio porque los monjes regalaban comida. Además, en la capilla los monjes celebraban la misa y como la gente, la mayoría era católico, lo que más querían era vivir cerca de un lugar donde alguien celebre la misa para poder ir a rezar. Y los monasterios tenían capilla para la misa. ¿Por qué más a la gente le gustaba vivir cerca de un monasterio? Porque los monjes del monasterio eran los únicos que sabían leer y escribir. Y muchas veces los monjes, después de la misa del domingo, les daban clases a los niños, los hacían quedar en la iglesia y les daban sus primeras clases, les enseñaban algo de gramática, les enseñaban cosas así. Entonces, por eso la gente buscaba y quería siempre vivir cerca de un monasterio. Y así, jóvenes, es como se fundaron muchas ciudades europeas. Nacieron alrededor de un monasterio, porque los monasterios eran fuente de cultura, eran fuente de vida, eran fuente de solidaridad, etc. ¿Sí? Miren este monasterio en Armenia. Lo que más destaca siempre es la capilla. Pero también otra cosa, jóvenes. Inicialmente los monasterios siempre los trataban de construir en los lugares más alejados posible. No los construían ya en medio de una ciudad, no. Trataban de irse lo más lejos de la ciudad y ahí construían el monasterio. Entonces, como pueden ver, son lugares pues muy hermosos, muy bonitos también, ¿no? Fíjense, jóvenes. A ver, vamos a preguntarle a Katia Carriel. A ver, Katia, pregunta para usted. ¿Sí me escucha o no? Katia, ¿sí me escucha o no? Sí, A ver, Katia, si a usted le hicieran la propuesta de que se vaya a vivir en un monasterio, ¿a usted le gustaría ir, sí o no? ¿Y por qué? Ir a vivir ahí significa vivir día y noche, todo el año y las 24 horas del día. Y sin salir ni para visitar a los papás. ¿Le gustaría ir o no? la verdad es una pregunta un poco complicada. Eh, No, tranquila, es su opinión nomás, tranquila, siéntase libre usted. ok, Es una opinión, nada más. yo creo que no. No, ¿verdad? ¿Por qué? Yo creo que no. ¿Y por qué? ¿Por qué no le gustaría ir?
porque prácticamente me estaría alejando de mi propia familia, no podría ir como que a Exacto, visitarla o cosas así, entonces como que sería un poco fuerte para mí. exacto, correcto. Es muy duro. Así es, Katy, es muy duro. Sin embargo, jóvenes, hasta el día de hoy existen personas que toman esa decisión por amor a Dios, por amor a la oración, a la religión. Ellos deciden dejar su casa, dejar a su familia e irse a vivir día y noche en los monasterios para vivir toda la vida orando, leyendo, estudiando la Biblia, trabajando para los más pobres, etc. Hay gente hasta el día de hoy que tiene esa vocación y bueno, es muy respetable y muy digno de admirar incluso la valentía de estas personas. Pero claro, eso no es para todos. No todos lo pueden hacer y para muchos va a resultar algo muy difícil, algo muy duro. Sin embargo, hay personas que sí lo hacen. Bueno, entonces esos eran los monjes jóvenes, los monjes, los monasterios. Miren, qué importante la historia de la iglesia, jóvenes. A ver, ¿qué es lo que, alguna curiosidad, jóvenes? A ver, preguntas. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les da curiosidad de estos temas? A ver, conocer algo más. A ver, ¿quién tiene preguntas? Curiosidades sobre estos temas. A ver. Profe, ¿y en Ecuador hay de monasterio o no hay? Ah, buena pregunta, Gary. Sí, en el Ecuador sí hay monasterios, tanto de monjes que son varones, son sacerdotes, como de monjas que son mujeres. Pregunto, ¿pueden vivir en el mismo monasterio monjes y monjas, hombres y mujeres? No, Pues no. Eso sería, eh, no es posible ni recomendable tampoco, sino que siempre en la historia de la iglesia la recomendación ha sido de que vivan por separado, para evitar cualquier tipo de tentación y cualquier tipo de cosas negativas, ¿no? Entonces no viven juntos. ¿Los monjes son casados, sí o no? ¿Qué dicen? No, 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 Los no, no, monjes no. no se casan. Ellos deciden no casarse ni tener familia ni hijos para todo el tiempo dedicarle y servir a Dios. Así es. Jóvenes, nos volvemos a conectar para los minutos finales de la clase, ¿sí? Ya se nos termina el tiempo.